Bueno, bienvenidos chicos, ya comenzamos a grabar esta sesión. Vamos a ver una clase de informática básica. Vamos a conocer conceptos de lo que es informática y nos vamos a ir adentrando en el mundo de los sistemas. Me imagino que la mayoría o muchos de ustedes han tenido contacto con equipos electrónicos como computadores, celulares, tablets y conocen un poco del tema, pero vamos a adentrarnos un poquito a lo que es el concepto de informática para poder ir entendiendo lo que queremos. ¿Listo? ¿Quién me puede ayudar y me dice qué entiende cuando hablamos de informática? ¿Qué entiende usted cuando hablamos de informática? Amor, un favor. Amor, ¿me Las alcanzas? TIC, profe. No. Las tecnologías, todo eso. Las TIC, Diego. Ok, gracias. ¿Quién más? Profe, es como tener más Información que conocimiento hay en el sobre software y la el hardware. tecnología. Es como tener más conocimiento sobre la tecnología, lo que es la computación, etcétera. Ok, gracias. ¿Quién más participa con el concepto de informática? Recuerda que estamos bajo el concepto de lo que es informática. Profe, recibir información a través de la tecnología. Ok, Daniel, gracias. Bueno, muchachos, todos tienen un poco de razón en lo que dicen. ¿Listo? Voy a compartirles por acá unas diapositivas que previamente he preparado para el transcurso de esta clase de hoy. Vamos a ver un poco de lo que queremos hablar, lo que queremos que nos quede en la mente con esta clase. Un momento, les comparto por acá. Creo que ahí la podemos ver, ¿correcto? Sí, señor. Ok, vamos a ver si la amplío por acá y se ve más. Profe, pues ahí se ve correctamente. No sé si a mis compañeros también se le ve igual. Sí, claro, profe, se ve bien. Denme un segundo, vamos a compartirla que sea un poco más grande para que todos la puedan ver mucho mejor. Creo que ahí la pueden ver un poco más grande. Entonces, como les comentaba, vamos a ver la introducción a la informática. Les decía, miren lo que dice acá. ¿Qué es la informática? Era la pregunta que yo les estaba haciendo y vamos a resolver. Dice, el origen de la palabra informática proviene de la unión de dos palabras, que son la información más automática. Cuando nosotros estudiamos, o digamos que las generaciones pasadas no tenían estas ventajas que tenemos hoy día. Antes todo era recurrir, al papel. Las personas recurrían a las bibliotecas o a los conocimientos de personas adultas, como sus docentes, maestros o sus padres. Hoy día, toda esta información se ha compilado en equipos automatizados que nos permiten encontrarla mucho más rápido, mucho más eficaz y en muchas ocasiones, cuando verificamos las fuentes, son muy verdaderas todas, ¿cierto? Entonces la informática trata de eso, de que podamos comprender toda esta automatización de la información.
ha tocado la puerta por acá. ¿Qué podemos entonces decir como la definición de informática? Que es la ciencia que estudia el tratamiento automático y racional de la información mediante el uso del ordenador. El ordenador, hablamos de computador, ¿listo? De las computadoras. Todas las ciencias que conocemos están utilizando la informática a través de software para poder desarrollar su ciencia o su campo. Los matemáticos tienen programas para sus funciones matemáticas, lo mismo que los biólogos y todas las profesiones. ¿Listo? Esa es la idea. En sentido amplio, podemos decir que la informática hace referencia a todo lo relacionado con el tratamiento de datos, con los ordenadores y su manejo. Asimismo, hay muchas personas que se encargan del estudio de esto, que los conocemos, que son los ingenieros de... ¿Qué me ayuda? Profe, ¿puede repetir otra vez la pregunta que no la entendí? Con mucho gusto, claro que sí. ¿Quiénes creen ustedes que son las personas que estudian para poder manejar la informática? Hay una ingeniería en específico que trabaja la ingeniería de... Ingeniería en sistema, ingeniería informática. Demás. Correcto. Los ingenieros de sistemas, digamos que son la rama especializada para el tratamiento de todo lo que tiene que ver con computación, informática, sistemas. Que obviamente hay muchas más carreras que también trabajan con la parte automática, aprovechando el uso de los sistemas. ¿Listo? Entonces, ese es el concepto que queremos ver de informática. Un paso acá a la presentación. Miren, ¿qué es el tratamiento automático de la información? Como todos tenemos informaciones de libros de toda clase, estos datos deben ser ingresados de alguna manera a los sistemas de almacenamiento para que a futuro cualquier persona pueda consultarlos y pueda entregar la información correcta, la información que necesitamos, ¿ya? Para poder trabajar toda esta información. Necesitamos las personas que puedan, ya sea por medio de la lectura, de la escritura, por las copias, por la traducción, por la transmisión, hacer que estos datos ingresen a las computadoras, a las bases de datos, donde están conectados los ordenadores. Anteriormente, recuerden que no había nada de esto. A raíz del nacimiento de las tecnologías, nacieron software, programas, aplicaciones en las cuales hoy día podemos tener y podemos avanzar. ¿Listo? Para el año de 1995 salió uno de los mejores software de esa época, que fue Windows 95. Con ese Windows 95 ya se veían muchas cosas novedosas que no se veían en el campo digital, como era la multimedia, que era la reproducción de audio, sonido y video. Antes simplemente veíamos eso por un televisor. Los que querían escuchar música utilizaban ya sean Walkman o Dixman en su época. Quienes querían tomarse una foto tenían que verla por medio de las cámaras. En fin, todo eso se integró para que pudiéramos avanzar y cada vez fuera mucho más fácil el acceso a la gente. Igual cuando el internet ya se volvió público, ya todos comenzamos a poder buscar a raíz de esta herramienta en diferentes páginas de internet la información que cada uno necesita. Es más, hoy día ya se hace hasta el tratamiento de datos personales por allí. Entonces, esta información, cuando vamos a hacer el tratamiento, tenemos tres fases.
¿Cuáles son esas tres fases? La fase de entrada, la fase de proceso y la fase de salida. ¿Cuál es la fase de entrada? Lo que les estaba comentando. Todo lo que ingresemos al sistema es una fase de entrada. En casos de procesos como cuando los matemáticos trabajan, ya el sistema tiene algoritmos, tiene programas que hacen la segunda fase, que es la fase de proceso. Listo. Y cuando ya el sistema desarrolla todo esto, nos da una fase de salida. ¿Qué periféricos o qué elementos de una computadora podemos utilizar como fase de entrada? Para ustedes, ¿qué serían esos elementos? ¿Cuáles serían esos elementos por los cuales podemos hacer un ingreso de datos a un sistema? ¿Qué utilizaríamos? Un ejemplo. ¿Qué creen ustedes? Profe, yo diría, no sé, Google es lo que más se utiliza para uno meter datos tanto personales como públicos. Bueno, digamos algo, no nos vayamos de pronto a la cuestión del Internet como tal. Para la fase de entrada de datos utilizamos los periféricos que hace parte de la estructura del computador. Por ejemplo, yo quiero ingresar un dato, un texto al computador, simplemente utilizo el teclado. A través del teclado yo estoy ingresando información al sistema a través del teclado. En la fase de proceso, ya ahí sí es el sistema, ya sea lo que estemos haciendo en nuestro computador o en el caso que comenta, ya es a nivel de la web, ya hace una fase de procesos, que es buscar mi documento de identidad en la base de datos en la cual queremos acceder. O en su caso, tú llegas a Google y dices, yo quiero saber cuáles son las capitales de Colombia. Tú estás haciendo una fase de entrada. ¿Qué hace el sistema? Hace una fase de proceso, que es una búsqueda, y al final da una fase de salida, que ya son las respuestas que tú necesitas. Entonces, todo eso es una serie de procesos que pasa dentro del campo de la informática. Entonces, les voy a comentar, miren lo que dice la fase de entrada. Los datos son introducidos en el ordenador por el usuario. ¿Quién es el usuario? La persona que está enfrente. Usted puede ser el usuario, la señorita puede ser la usuaria. Cualquier persona que esté frente a un ordenador puede ser un usuario. Generalmente se usa el teclado porque generalmente utilizas el teclado para escribir y poder ingresar el texto que deseas. Igual hoy día hay muchos programas con los cuales tú puedes hablar y él simplemente te va a digitar lo que tú estás hablando, va a reconocer tu voz y va a digitar lo que tú estés hablando. O de lo contrario, simplemente tenemos documentos en texto, lo pasamos por un escáner, utiliza unos programas que codifican ese texto que está ahí y nos lo muestra en pantalla. Entonces simplemente damos una fase de entrada. O en otros casos hay personas que utilizan un objeto que se llama un lápiz óptico, que también te sirve para escribir y reflejar en pantalla lo que estás haciendo. Entonces, mire, los cuales pueden ser cualquier número o carácter que pueda representar los valores de los textos, números, símbolos o demás caracteres permitidos. ¿Ya? Sabemos que un teclado de computador, o si ustedes revisan el teclado de sus dispositivos móviles, no solamente van a encontrar el alfabeto, van a encontrar los números y van a encontrar otro tipo de caracteres como símbolos o alfanuméricos que les permite simplemente diferenciar. ¿Como cuáles? El arroba, los corchetes, un paréntesis, las comillas. Entonces, todo esto son valores permitidos que podemos utilizar. Cada programa tiene sus valores, sus caracteres. Por lo general, casi siempre son los mismos, solo algunas cuantas cosas varían para que eso se dé. ¿Listo? Cuando ya ingresamos estos datos, estos pueden ser manipulados. ¿Ya?
en otras formas para que sean útiles y que sean comprensibles. ¿Útiles para quién? Para quien lo necesite. Eso es el fin de la fase de entrada de datos. Yo por lo menos, tú vas a querer redactar un libro de tu vida. Tú lo haces y lo vuelves público, todo el mundo va a querer saber qué es lo que está haciendo esa persona o qué hizo o qué no hizo. ¿Listo? Yo mismo soy el que va a decidir qué es lo que pueden ver los demás. Entonces, estos datos se van a convertir en datos de información. El proceso de manipulación se conoce como procesamiento. Para ser procesado por una computadora, los datos deben primero ser convertidos en un formato legible por la máquina una vez que los datos estén en formato digital. Se pueden aplicar varios procedimientos sobre los datos para obtener esa información útil. Vamos ahora a mirar lo que es la fase del proceso. Dice, una vez que los datos han sido introducidos en el ordenador, este comienza su tratamiento, realizando las operaciones y cálculos necesarios para obtener los resultados. Por ejemplo, una fase del proceso es, ejemplo, facilito, cuando utilizamos una calculadora. Si una calculadora tú le accedes, como ya está programada, digamos la calculadora del computador o del celular, ya está programada para realizar cálculos y operaciones matemáticas. Tú le agregas un 1 más 1 y con el simple igual, ella ¿qué hace? Hace una operación veloz para poder reflejarte un resultado. ¿Listo? Dice, estas operaciones se indican al ordenador a través de un programa. En el caso anterior que les comento, el programa es calculadora. Simplemente está para eso. Hay en otros casos que yo le puedo dar otras instrucciones y le puedo dar otros procesos con el fin de que me entregue los datos que yo estoy solicitando. ¿Listo? El procesamiento se puede realizar mediante técnicas de filtrado, análisis, visualización de datos, incluso con algoritmos de aprendizaje automático, aunque el proceso en sí puede variar ligeramente dependiendo de la fuente de datos que se procesa, sea de base de datos, de redes sociales, dispositivos conectados. ¿Ya? Cuando hablamos de algoritmos, estos son simplemente programas inteligentes que se basan en recibir esa información, procesarla y entregar una respuesta, entregar una salida. Por ejemplo, para las personas que utilizan acá redes sociales, llámese Facebook, Instagram, Twitter, lo que quieran, estas aplicaciones tienen algoritmos que reconocen los gustos de la persona. Hay personas que les puede gustar el deporte, la política y el ocio. Entonces siempre les va a estar tratando de mostrar información relacionada a sus gustos, a lo que la persona lo coloca. Pero si la otra persona simplemente le interesa las matemáticas, la física y la química, a esta persona le va a mostrar más de eso que a ella le gusta. Entonces son algoritmos de aprendizaje automático. ¿Ya? Y su uso previsto se puede dar en patrones de publicidad, diagnóstico de dispositivos conectados, determinar necesidades de clientes, en fin, muchas cosas. Todo está y depende de los procesos de programación que cada programa tenga. Pero regularmente los ordenadores, los computadores, vienen con sistemas básicos que cualquier persona que obviamente que ya haya tenido el conocimiento lo puede tratar sin ningún problema. ¿Listo? Miren las fases de salida. Una vez procesados los datos, los resultados se muestran al usuario. Estos pueden ser mostrados en el papel por medio de una impresora o simplemente en la pantalla de la computadora. Les voy a hacer una pregunta acá al aire y ustedes me van a decir. La mayoría creo que conocen tanto un computador portátil como un computador de escritorio.
¿Saben ustedes cuáles son las partes del computador? ¿Las conocen? Más o menos ahí, profe, vendría la fuente de poder, la placa madre, el procesador, el teclado, el mouse, el monitor, a veces uno que otro traen cámara, tarjeta gráfica, slot de RAM, entre otras cosas, profe. Gracias Orlando. ¿En otro compañero conoce? Da, profe, pero la verdad es que las digo todas ahí, las que no se sabe. Pero las que tú conoces, las que tú has visto, John, por favor. O sea, pues, hasta donde yo estudié en el colegio, a mí me enseñaron esas que él dijo ahí, no sé si hay otras más. Bueno, ok. Normalmente en el colegio, cuando hablamos de colegio, primaria o secundaria, los docentes se dedican a enseñar lo que es la CPU, el teclado, el mouse, la pantalla y la impresora. ¿Listo? El compañero Orlando se fue un poco más allá. Nos ha descrito más elementos de lo que se componen una torre de un computador de escritorio, ¿ya? Que contienen desde los dispositivos, en la fuente, que es el dispositivo principal con el cual se alimentan los demás elementos del computador, llámese la board o placa madre. Me comentó de los slots. Los slots son los sockets donde podemos colocar tanto las memorias RAM como los procesadores. ¿Ya? También obviamente están los discos duros. Si tenemos unidades CD, también la unidad de CD. ¿Listo? Estas son partes como tal de lo que la gente normalmente conoce como CPU, pero es la torre donde van estos elementos. Y obviamente los otros que ya le mencioné. Entonces tenemos esos elementos básicos de un computador. Listo. Como ven en la imagen, miren lo que dice. En la informática se busca son un conjunto de circuitos integrados, organizados, que trabajan con rapidez y eficiencia. Cada equipo, cada equipo tiene sus propias características. ¿Características de qué tipo? De software, de sus partes como RAM, su procesador y obviamente sus partes físicas. Hay pantallas que vienen desde las 15 pulgadas o menos o más, ya impresoras con más capacidad, con menos capacidad. Los teclados por lo general son estándar, el mouse por lo general es estándar, lo que cambia es el diseño como tal de un mouse. Este, por ejemplo, es un mouse inalámbrico. Si ven acá, él utiliza un láser, ya, para poder interpretar el dato. Igual así hay muchos dispositivos. Tiene el micrófono abierto, Eh, Orlando. Dime. Profe, preguntarle, eso que está escribiendo usted no vendría siendo el hardware. Sí, claro. Obviamente, cuando dividimos los sistemas, tenemos hardware y tenemos software. ¿Qué es hardware? Todo lo físico que podemos ver. Todo lo físico que podemos ver de un computador, eso es hardware, que es la parte tangible, lo que podemos ver, lo que podemos tocar. Y cuando hablamos de software, hace parte de todos aquellos programas, aplicaciones que se desarrollan para que se le pueda dar un uso al ordenador. En muchos casos, el software y el hardware van de la mano, porque yo no puedo, por ejemplo, tomar un equipo antiguo en un computador y él sirve, pero no voy a poder instalarle un software actualizado porque él me va a pedir unas características mínimas para poder instalar ese equipo. ¿Cuáles serían las características mínimas? Por ejemplo, necesita 4 GB de RAM, por ejemplo, y aquel equipo no me tiene 4 GB, sino me tiene 2. ¿Listo? Me va a pedir por lo menos un disco duro de 128 GB, pero resulta que yo solo tengo un disco duro de 64, por decir. Entonces, bajo esas características, el software que tengo
no va a poder ser instalado porque el hardware no cumple con esas condiciones. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Recibido, profe. Listo. Espectacular. Entonces, esos son hardware y software. Listo. Cuando hablamos en la parte de hardware, se le llama periféricos de salida o periféricos de entrada, que era lo que les estaba hablando. ¿Cuáles son los de entrada? El lápiz óptico, el mouse, el teclado. ¿Listo? Utilizamos estos dispositivos. Inclusive la impresora sirve también como dispositivo de entrada cuando tiene algo que se llama el escáner. Sirve como dispositivo de entrada. ¿Ya? ¿Cuáles son aquellos de salida? De salida podemos tener iba a hablar de disquete, me estaba yendo muy lejos atrás en el tiempo, eso no, ya no existe. Las unidades de CD, las memorias USB, las impresoras, la pantalla, es la unidad de salida porque es donde podemos visualizar la información que estamos viendo. ¿Listo? Entonces, adicionales lo que les estaba diciendo, entonces, actúan con exactitud. Cuando ellos son bien programados, van a actuar con exactitud bajo los datos y parámetros que vamos a ingresar. ¿Listo? Hablamos de multipropósito, o lo mismo que podemos decir multitareas, porque yo podría estar preparando la clase mientras escucho música. Ejemplo, a veces en muchas oportunidades estamos haciendo 2 o 3 actividades y podemos estar en esas múltiples tareas. ¿Ya? Lo de multipropósito también, porque el computador nos sirve para a cualquier lugar donde ustedes vayan, ustedes van a encontrar un computador. Desde la recepción de un edificio, la entrada de una clínica, la entrada de una empresa, siempre hay una persona con un computador pendiente para procesar datos. Listo. ¿Cómo? Con la entrada de datos. Llegó la persona, su documento de identidad, que es lo que siempre, o su nombre. Esto va a procesar los datos, lo va a buscar en las bases de datos y va a verificar si la persona sí puede realizar la acción o no puede realizar la acción. ¿Listo? Si lo permite, bueno, ahí le damos la entrada de datos. Se hace la ejecución de la tarea, ¿ya? Se guarda esa información y si la persona requiere, ya sea una copia o algo de eso, simplemente se la entrega. El computador nos va a permitir realizar todo este tipo de acciones siempre y cuando sean bien manipulados y sean bien. ¿Listo? Entonces, continuamos acá. Un ejemplo no informático, la creación de una silla, por decirlo así. Digamos que nos encontramos un señor carpintero, una persona mayor que no usa un celular, pero tiene un gran conocimiento como fabricante de sillas. Entonces, él nos va a decir que qué necesita para la silla. Obviamente va a necesitar la madera, va a necesitar la tela, esponja, va a necesitar puntillas. Ya él con esto, ya él tiene lo que necesita para crear la silla. Después se va al proceso de carpintería, que es trabajar la madera, ¿cierto? Convertirla en la silla que él quiere o en el esqueleto de esa silla, pegarlas ya sea con las puntillas y pegante para carpintería, y ya después simplemente es el proceso de refinarla, colocar sus esponjas, colocar su tela que se vea muy bonita, pintura, en fin. Y al final va a tener una silla. Ese es el proceso de creación de una silla. Un ejemplo informático es un boletín de notas. Si yo quiero un boletín de notas, ya el proceso tengo que hacer, son los 3 que acabo de mencionar. Una fase de entrada, una fase de proceso y una fase de salida. ¿Qué necesito? Voy a necesitar agregarle al sistema cómo es el nombre de los alumnos, las notas que han sacado, a qué curso pertenecen y a qué grupo pertenecen. ¿Listo? ¿Qué va a hacer el sistema? El sistema va a hacer un tratamiento de datos, ¿ya? Para poder arrojarme un boletín. ¿Cómo va a ser el tratamiento de datos? Simplemente yo le voy a decir, yo tengo un promedio
de 25 alumnos. ¿Qué quiero con esos alumnos? Porque va a ser lo que yo le quiero decir a raíz de los datos que le suministro al programa que tengo, que es un programa obviamente especializado para esa tarea, que es la de generación de boletín de notas. Listo. Y estoy agregando toda la información. ¿Listo? ¿Qué va a hacer el sistema? Al momento de tener todos estos datos, él me va a decir, bueno, por ejemplo, Orlando tiene notas de 5, 4, 3, 5 y un 4, 2. Él va a tomar esas 4 notas, va a sacar un promedio de esas 4, las va a sumar y va a sacar un promedio y va a dar una nota. Le quedó un promedio de 4.1 su nota. Un ejemplo. Listo. Tenemos, por ejemplo, a Bianca. Bianca sacó 5, 4, 5, 4, ha sido la mejor. Listo. ¿Qué le voy a pedir yo a él? Necesito esas notas por orden de los mejores a los más bajos. ¿Ya? Él me va a entregar esa información porque es la orden informática, la orden de datos del procesamiento que yo le he entregado. ¿Listo? Cualquier elemento nos sirve como punto de partida para realizar un cálculo o un proceso. ¿Listo? La información va a ser el resultado del tratamiento de los datos. Pero ¿cuál es la diferencia? El dato es la materia prima de la información. Así como aquel señor tomó la madera, que fue su materia prima, aquí va a ser el dato. Pero no es información en sentido estricto, ya que por sí mismo no nos dice nada, ¿ya? Y no aumenta nuestro conocimiento. Yo puedo acceder a los datos, yo los voy a escribir, pero si no hay nada que lo procese, ahí no va a haber nada. Listo, tiene que haber algo que lo procese, que lo reconozca, haga el tratamiento del dato y nos dé una respuesta. ¿Cuáles son las ventajas de los procesos informáticos sobre los procesos manuales? La velocidad y capacidad de cálculo, la capacidad de almacenamiento y la fiabilidad. Imagínense que yo tomara esas notas y me colocara a hacer esos boletines a mano. ¿Cuánto tiempo puedo llegar a gastarme con eso? Mientras que al sistema simplemente yo le voy a dar los datos que ya les comenté, que eran los nombres, ya las notas, el grado y el grupo, y él simplemente me va a arrojar todos los boletines. Haciéndolo a mano me demoró muchísimo más. Entonces hay velocidad y una capacidad de cálculo, que también obviamente voy a poder guardarlo, voy a tener un almacenamiento seguro dentro de ese equipo o dentro de las memorias que estoy utilizando para ello. Listo. Y la fiabilidad, porque son programas que están diseñados para realizar esa tarea. Por lo tanto, él la va a realizar a cabalidad y nos va a arrojar un resultado óptimo para lo que queremos. Mientras que yo aquí manualmente, debido a que puedo ingresar un dato mal, puedo equivocarme y puedo arrojar cifras diferentes. ¿Listo? ¿Quién realiza ese tratamiento de los datos? Se realiza a través del ordenador, a través del computador. Pero, ¿qué es el ordenador? El ordenador es una máquina electrónica y digital controlada por un programa almacenado que se utiliza para el tratamiento de la información. Hoy día, cualquier computador que encontramos nos va a dar un software básico que tienen ellos. Puede ser Windows 11. Para algunos casos, unos poquitos más atrás, un Windows 10. Va a ser la base que tiene ese equipo para poder almacenar los programas que utilizamos. Programas como cuáles, por ejemplo, lo más básico que hay en un computador es que tú encuentres el paquete de Office. Llámese Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Publisher, en fin. Son los programas más básicos que existen. Después en el futuro les voy a dar un poquito más con estos programas. Para los que lo conocen, lo refuercen, y para quienes no, pues lo trabajen mucho mejor. Listo. Pero yo les hago una pregunta.
¿Qué creen ustedes que es un programa de un ordenador? Para ustedes, ¿qué es un programa? Profe, desde mi punto de vista, hasta donde tengo entendido, un programa debería siendo algo que ya esté programado para hacer alguna acción, como por ejemplo el ejemplo de la calculadora. La calculadora viene con el programa ya de calcular. Entonces, si uno ponemos el proceso de uno más uno, nos daría ya el proceso y nos daría el resultado que sería el 2. Es lo que yo tengo entendido, profe. De acuerdo. ¿Quién más, muchachos? ¿Quién más me participa? ¿Quién más, chicos? ¿Quién más participa? ¿Qué recuerden si en algún momento lo vieron? Díganme algo, participen en la clase. Nada más creo que estoy con John y con Orlando. Bueno, tal cual como decía Orlando, los programas son conjuntos de instrucciones y datos que le indican al ordenador qué hay que hacer, cómo hacerlo y sobre qué datos. Eso es lo que es un programa. Les repito nuevamente, es un conjunto de instrucciones y datos que le indican al ordenador qué hay que hacer, cómo hacerlo y sobre qué datos. El ejemplo más fácil es lo que acaba de decir el compañero. La calculadora es un programa diseñado para hacer cálculo matemático. Si simplemente le damos lo de la suma, le decimos, le estoy dando las instrucciones, ¿qué quiero que haga? Suma 1 más 1. Esa es mi instrucción. ¿Qué hace él? Procesarlo y darme un resultado a raíz de eso que yo le he dicho. ¿Listo? La máquina y el programa son dos elementos fundamentales que trabajan conjuntamente en los procesos informáticos. Lo que les decía ahorita, vienen de la mano, tanto el hardware como el software. Necesitamos una buena máquina para que soporte ese programa. Digamos que en establecimientos grandes vamos a requerir de máquinas poderosas, de mucha capacidad de almacenamiento, con una capacidad de procesamiento de datos alta para poder llevar a cabo la tarea. Les voy a hacer un ejemplo. Ustedes se imaginan, por ejemplo, en las Profe, pasadas, señor, dale. Lo que pasa es que acá en Valladolid está lloviendo muy fuerte y no se escucha muy bien la clase. John, no te preocupes, esta clase está siendo grabada y en cualquier momento vas a poder acceder para poder revisarla. ¿Listo? Eso es para todos. Entonces, lo que les comentaba, dale, con mucho gusto. Entonces, ¿se imaginan ustedes que en un proceso como el que pasó la vez pasada no existieran los computadores? ¿Cuánto tiempo demoraríamos en saber los resultados de quiénes fueron las personas elegidas si lo hiciéramos todo manualmente? O sea, que todos los datos se procesaran manualmente, esperar que una persona estuviera en un sitio y anotando y anotando y esto por esto y esto por esto, sin que se equivocara. Mientras que hoy día existen programas donde se comparten esa información, ¿cierto? Y Tú no estás en la clase. Tú no, González. ¿Estás listo? vamos a silenciar un momento al compañero. Listo. John, ¿puede hacernos el favor de apagar el micrófono mientras ando por allá afuera? Ya se lo apagué por acá. Entonces, ¿se imaginan cómo sería eso? Por ejemplo, una empresa de 500 empleados donde ella le tocara
hacer la nómina y les tocara manualmente, que no pudieran ingresar, bueno, esta persona trabajó desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, esta otra trabajó desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, esta solamente trabajó en la tarde, en fin, son diferentes personas trabajando en diferentes horarios. Sería muy complicado, mucho más difícil el proceso si no tuviéramos un ordenador y un programa especializado para poder realizar esas funciones. Entonces todo va de la mano. Listo. Ahora bien, ni lo uno ni lo otro van a tener sentido sin las personas que los manejan. Yo puedo tener el software especializado en que una nave vaya a la luna y venga, pero si no tengo la persona que lo sepa operar, la persona que sepa diseñar, la persona que sepa trabajar en ese sistema, no hay nada. No vamos a hacer nada. ¿Listo? Entonces, también se necesitan personas que conozcan los programas que se van a utilizar para poder dar las instrucciones correctas y que se pueda entregar el resultado correcto por medio de esta máquina y del software que usa. ¿Listo? Recuerden que hay programas para todos los fines. Para todo ya existe un programa. Usted quiere reírse, usted busca programas que le dan aquí a cuenta. Usted quiere saber matemáticas, usted ahí busca un programa que le enseña matemáticas. Quiere un programa que le enseñe electrónica, en fin, de todo. Entonces, siempre vamos a necesitar del talento humano para poder trabajar. Bueno, yo me adelanté un poquito ahorita con lo que les estaba diciendo, pero vamos a ver ahora el concepto de lo que es el hardware y el software. ¿Ya? Hardware. Hard significa duro, ¿ya? Que son, lo que les digo, los elementos físicos o elementos tangibles con los que se construye un computador. La carcasa, los circuitos, el teclado, el monitor. Y el software, que le dicen lo blando, pero es más bien lo lógico, ¿cierto? Que es el conjunto de programas que nos permiten controlar el funcionamiento del ordenador. ¿Como cuáles? Como Windows, Word, programas de dibujo, de diseño, los juegos. Todo esto son software que nos va a permitir que podamos realizar nuestras acciones, nuestras tareas y todo lo que recibimos. Recuerden que el sistema es una máquina. Nosotros le hablamos. Hoy en día existe la inteligencia artificial y obviamente nos va a entender, pero para los programadores existen otras cosas por las cuales el sistema va a reconocer lo que nosotros estamos ingresando para que lo reconozca. Por ejemplo, miren lo que dice del sistema, dice el hombre representa la información usando, o sea, el hombre representa la información usando combinaciones de números que ya sea el sistema decimal o las letras, ya sea el abecedario, formando cantidades y palabras con las que nos podemos comunicar. Con eso nos comunicamos nosotros. Pero la máquina no va a ser capaz de reconocer. Un momento, tocaron la puerta. Aquí entró Juan. Bienvenido, Juan. Entonces, como les decía, nosotros utilizamos cuando aprendemos este sistema de números y letras para poder comunicarnos. Pero el computador es una máquina que va a entender de señales. ¿Qué va a hacer el computador? Ya no va a ser capaz de utilizar estos sistemas, ya que funciona con energía eléctrica y la energía eléctrica se representa en dos estados. Pasa corriente o no pasa corriente. Cuando pasa corriente lo representa con un 1 y cuando no pasa lo representa con un 0. Es lo que conocemos en el campo de la informática como los bits, ¿cierto? Este sistema numérico se basa en la utilización de ceros y unos para representar la información y se llama binario y es el que usan todos los ordenadores
del mundo. Utilizan sistema binario para poder reconocer esas señales. Listo. ¿Quién de ustedes puede decirme qué entiende por sistema binario? Bueno, ahí sí me cayó, bro. Pero yo pienso, no estoy seguro, pero pienso por aquí, que el código binario vendría siendo ya, como no sé, una parte o una extensión de lo programado. Es lo que he entendido anteriormente. ¿Correcto? El sistema binario es el sistema numérico que se usa para la representación de todo texto o todo argumento que ingresamos en los computadores para el proceso de las instrucciones. ¿Listo? La computadora lo utiliza. Utilizamos este sistema. ¿Ya? Lo que le comentaba de los dos dígitos del 0 y el 1, el bit 0 cerrado, 1 abierto. ¿Ya? Se usa para todo. Codificación de datos, cadena de caracteres, cadena de bits. Estos métodos pueden ser de ancho fijo o ancho variable. Todo depende de lo que se vaya a utilizar, pero es el sistema usado por todo. Vamos a ampliar un poco acá. Miren lo que dice el sistema binario. Vamos a ver acá, representación. Dice, el sistema binario se basa en la representación de cantidades utilizando números 1 y 0. Por lo tanto, su base es 2, los números de dígitos en el sistema. Cada dígito o número en este sistema se denomina bit, que es la contracción de binary digit. Por ejemplo, el número binario 1001 es un número binario de 4 bits. Cuando hablamos de bits, decimos que 8 bits es un byte. Cuando hablamos ya de 1024 bytes, hablamos de un kilobyte. Y así sucesivamente eso va avanzando. Un kilobyte son 1024 bytes. Un mega está conformado por 1024 kilobytes. Un giga está conformado por 1024 megabytes. Simplemente es la conversión, y a medida que va avanzando, que va creciendo, obviamente va más. Después de los gigas vendrán los teras y siguen otras medidas de conversión a medida de que se vaya ampliando la información. Pero para todo eso, sí es necesario siempre el sistema binario. Dice, en la misma línea que es el sistema binario en la computadora. El código binario es el sistema numérico usado para la representación de texto. Procesadores de instrucciones de computadora utilizando el sistema binario. Sistema numérico de 2 dígitos, lo que les decía, el bit 0 cerrado y el 1 abierto. No obstante, ¿cómo se hace la conversión de números binarios? Se transforma la parte entera a binario. Se sigue con la parte fraccionaria, multiplicando cada número por 2. Después de realizar cada multiplicación, se colocan los números obtenidos en el orden de su obtención. Y en cualquier caso, ¿cómo se escriben los números binarios? Un número binario solo tiene ceros y unos. De la misma manera que el sistema decimal. Se pueden poner números a la izquierda o a la derecha del punto decimal para indicar valores mayores o menores que 1. En el sistema binario, el número justo a la izquierda del punto es el número entero y lo llamamos unidades. ¿Listo? Con este sistema, todos los computadores van a poder reconocer lo que estamos ingresando. Cada letra, cada carácter, cada palabra son representadas diferentes para que él
la pueda representar. ¿Listo? Les voy a mostrar algo sobre la representación de los caracteres. Miren, para representar caracteres, el ordenador solo utiliza los ceros y unos. Vamos a hacer bastante enfático. Codificar consiste en asignar cada carácter una combinación de 0 y 1. ¿Cuántos caracteres puedo codificar con un 0 y 1? 2. Al 0 le asigno el carácter A y al 1 le asigno el carácter B. Y con 2 dígitos, 4. Por ejemplo, miren lo que está acá. El 00 me va a significar la A, el 01 la B, el 10 la C, el 11 la D, en fin. El sistema va a reconocer cuántas letras tengo que codificar: mayúsculas, minúsculas, signos de puntuación, signos matemáticos, en fin, todo. Son más de 150 símbolos diferentes. ¿Cuántos dígitos me hacen falta? Con el dígito 1 puedo representar 2 caracteres. Y miren que cada representación va llevando una base y un exponente. Porque a medida que la información crezca, ya él va aumentando. Lo que les comentaba ahorita, en sistemas va creciendo de manera exponencial la capacidad. Por ejemplo, antes teníamos capacidades, digamos, de 4 megas. Decimos, ya aumentó, ya no va a aumentar ni a 5 ni a 6, aumenta el doble, que serían 8. Ya no aumenta de 8, 9, 10, sino va a aumentar a 16. De 16 íbamos pasando a 32, 64, 128, ya 256. De 256 pasábamos, eran 500, se me escapa ahorita el dato. En fin, va creciendo hacia el doble hasta que llega a 1024. Cuando llega ese número mágico de 1024, simplemente avanzamos a cambiar. Vamos a mostrarle acá, por ejemplo, la escala de las magnitudes. En informática la magnitud más pequeña es el bit, que es la unidad mínima de información. Sin embargo, la más usada es el byte, que significa que son 8 bits, que nos permite representar un carácter. Entonces miren aquí lo que les decía. Un byte, el símbolo es la B y la equivalencia es 8 bits. Un kilobyte se representa como KB y ya representa 1024 bytes. Miren la equivalencia, pasó de 8 bits, se convirtió en un byte, pero como ya tenemos 1024, ya no vamos a seguir pasando de ahí, simplemente vamos a cambiarlo como a kilobyte, ¿cierto? Cuando ya tenemos los 1024 kilobytes, su magnitud va a ser 1 mega. Cuando ya tenemos 1024 megas, que es lo que está aquí en este lado de la pantalla, este lado, vamos a tener 1 gigabyte, ¿ya? Y pasaremos de una unidad a otra utilizando la misma regla. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante la informática en la vida de la gente, muchachos? ¿Quién me puede decir por qué es importante la informática en la vida de la gente? Profe, ¿me puede hacer favor de repetirme la pregunta que no escuché bien? ¿Por qué es importante la informática en la vida de la gente? Bueno, profe, yo deduzco que la informática es muy importante, ya que a través de la informática, como mismo dice la palabra, es la que maneja la información, tanto como puede que sea, literalmente casi todo necesita la informática, lo que sea computador, tipo de tecnología, todo, ya que, digamos, una empresa, digamos, de gas,
tiene que facturizar todo el gas que se maneja en un pueblo. Igual con la luz, con el agua, todo tiene que ser facturado a través de una computadora que maneje la información hasta X o Y lugar. Correcto, Orlando. ¿Quién más me puede dar un concepto de por qué cree que la informática es importante para la vida? Profe, pues es muy importante porque nos ayuda a desenvolvernos en diferentes puntos. Por ejemplo, puede ser en el trabajo o en cualquier tipo de, digamos, de sistema que estemos manejando, ¿sí me entiende? Sí, claro que sí, Daniel. Muchas gracias. ¿Quién más, chicos? Estamos en un grupo pequeño hoy. Los muchachos han tenido problemas con la conectividad. Estamos un grupo pequeño. Pero me gusta que participen, que puedan decir algo, que hablen, que me digan su concepto. El decir un concepto no les dé miedo. Aquí estamos para aprender entre todos. Un concepto puede ser alimentado, puede ser sustentado, puede ser mejorado a raíz de las ideas de todos. Entonces, por favor, no les dé miedo hablar. Bueno, la informática es indispensable hoy día para la vida por la facilidad que nos dan el tratamiento de la información y lo que podemos desarrollar con ellas. Obviamente, como todo, si le damos un mal uso y nos excedemos con aplicaciones que no son benéficas, vamos a poder desviarnos del camino. La informática es muy importante porque nos da muchas habilidades de conocimiento, habilidades para informarnos, habilidades para aprender muchas cosas. Pero asimismo existen personas, existen organizaciones que también le dan un mal uso. Mire que hoy día se ve mucho el delito informático, inclusive tanto la policía como en el ejército existen organismos de inteligencia que persiguen a estas personas que utilizan la red de información para la delincuencia. Y hoy día se ve de todo, porque tú en una red social puedes ver una cara, puedes ver una foto, pero tú no sabes realmente quién está detrás de ese perfil, a menos que utilice algo como lo que estoy utilizando yo, una cámara, que ustedes pueden verme a mí, pero hay muchas personas que utilizan esta información para temas delictivos o temas eh, difíciles de comprender para mucha gente. Bueno, entonces sí son importantes. Hoy en día, miren, esta es una posibilidad que nos da el sistema de poder comunicarnos, poder escucharnos, poder desarrollar una clase sin estar en un aula, sin estar todos presentes, nos permite estar en un mismo espacio y poder compartir información y conocimiento entre todos. ¿Listo? Vamos a hablar ahora de los ordenadores. Ya habíamos hablado un poquito de que los ordenadores son los computadores, pero lo bueno es que son máquinas que se pueden intercomunicar entre sí, que son capaces de realizar ese tratamiento automático de la información, no solo en un solo equipo, sino a nivel global, siempre y cuando estén conectadas en la misma red. Por ejemplo, yo puedo trabajar en un edificio que tiene 10 pisos y la gerencia está arriba, yo necesito hacer algo junto con el gerente, no tengo que ir hasta el 10º piso, sino que simplemente nos conectamos y trabajamos archivos en línea en los cuales podemos compartir información. Listo. Existen muchos tipos de ordenadores. Existen ordenadores como el que yo estoy usando en este momento, que es un ordenador básico. Pero también, imagínense, por ejemplo, los ordenadores que utiliza Google. Imagínense la cantidad de ordenadores que utiliza Google y la capacidad que ellos tienen.
son de grandes dimensiones, gestionan grandes volúmenes de información a alta velocidad y que pueden servir simultáneamente a muchos usuarios. Por ejemplo, aquí estamos trabajando con una herramienta que se llama Meet. Esta herramienta permite que compartamos video y voz en una sesión privada con diferentes personas. Meet tiene una capacidad entre 100 y 150 o más usuarios cuando se trata de una aplicación, cuando no la utilizamos de manera gratuita, sino que pagamos para ello. Entonces imagínense la cantidad de gente que puede estar aprovechando estos recursos en estos momentos en los cuales estamos reunidos nosotros. Entonces son grandes ordenadores, ¿ya? ¿Quiénes los utilizan? Las grandes empresas, los centros de búsqueda, en fin. También existen mini ordenadores. Tienen una capacidad y una velocidad de trabajo alta, pero mucho menor que los grandes ordenadores. Su volumen y el número de posibles usuarios también es menor. Son computadores que sí, son potentes, pero no van a tener la capacidad de tener ese gran almacenamiento y de que muchos usuarios estén buscando algo dentro de sus bases de datos. Y los microordenadores, que son ordenadores pequeños, generalmente utilizados por un único usuario, pero con la capacidad de trabajo y la velocidad de procesamiento de datos permisible para que la persona pueda desarrollar todas sus tareas, ¿ya? ¿Cuáles son estos microordenadores? Los computadores personales, unas laptops o como los conocemos, los computadores portátiles. ¿Listo? ¿Cuál ha sido la historia de los ordenadores? En los últimos 50 años, y debido a ese desarrollo que se ha realizado tanto en la electrónica como en la ingeniería, el tamaño y el precio de los ordenadores ha disminuido mucho. En la actualidad, hoy una persona puede adquirir equipos de cómputo a veces desde 500, 600 mil pesos. Obviamente son muy básicos, ¿ya? Pero antes tú no podías acceder tan fácil a un equipo porque sus costos eran elevados. ¿Listo? Mientras todo aumenta en estos computadores o en estos equipos, su fiabilidad, ¿cierto? Su capacidad, su rapidez, su presentación en general, porque ya no es lo mismo ver aquellas pantallas grandes que tú las veías por la parte de atrás y eran muy grandes. Hoy en día vemos pantallas que son por muy ancho, el ancho del dedo de una persona, inclusive hasta más delgadas. ¿Listo? Entonces han ido avanzando y se han vuelto un poco más económicas, pero sus prestaciones o la capacidad que tienen son mucho mejor. Imagínense que anteriormente de los primeros computadores ocupaban un espacio de una habitación. O sea, les hablo de un espacio puede ser de 5x5, de 6x6. O sea, eso era un computador y tenía una velocidad muy, muy pequeña, ¿ya? Hablamos, por ejemplo, la sumadora de Pascal, la calculadora de Leibniz, la máquina analítica de Babbage, la clasificadora de fichas perforadas de Oyerit. ¿Listo? Y poco a poco fueron avanzando. Esos fueron los precursores de los ordenadores. Aunque el primer ordenador se dice que fue el ábaco, que era lo primero que utilizaba la gente para poder organizarse. Sí saben que es un ábaco, ¿cierto? ¿Un qué, profe? Un ábaco. Vendría siendo, bueno, eso es lo que dijo el compañero. ¿Un qué? ¿Un qué? No le escuché. Un instrumento matemático que se utilizaba para contar, tenía unas bolitas. Exacto, miren, yo les voy a compartir aquí un momento imágenes, una imagen donde tengo un ábaco. El ábaco, acá está. Miren lo que era un ábaco. Eso era un ábaco. Eso que ven en esta imagen que está acá, tenían esas bolitas. La gente para comenzar a sumar
utilizaban esto. Y utilizaban aquel sistema con el que nos enseñaron de niños. Por ejemplo, este que está acá. Si recuerdan cuando hablábamos de esto, U, D, C, UM, DM, CM, ¿se acuerdan lo que significa esto? Matemáticas, por ejemplo. O profe, eso casi siempre se usa como para la aritmética, ¿no? Sí, pero digamos que cuando tú dices que tú en sistemas, siempre dicen que el primer origen de la cuestión fue el ábaco. ¿Por qué razón? Porque utilizaban el ábaco como manera de procesamiento de datos. ¿Qué hacía la gente? A medida de que iban, por ejemplo, los que tenían animales, los contaban a raíz de estas bolitas. Entonces contaban unidades, tan, 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 decenas, centenas, unidades de 1000, decenas de 1000, y así contaba la gente. Entonces yo decía, por ejemplo, yo le voy a colocar 10 animales, bueno, listo, voy metiendo las bolitas, tan, 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 tan. Completé las 10, bueno, listo. Quito esta y coloco una morada. Ya sé que esa morada me significa 10 y sigo contando. Y a medida que voy contando, voy accediendo. Entonces, digamos que era la manera en que ellos procesaban la información que tenían al frente. Entonces, digamos que eso era un abaco, era la función de eso. Listo, ahí les dejo de compartir. Qué interesante era ese sistema del abaco. Muchos cuando niños, quizás algunos sí, algunos no, tuvimos la oportunidad de conocerlos y poder estar cerca de ellos. A ver, se me extravió lo que tenía acá, hombre. Se me perdió. Bueno, listo. Entonces, esa cuestión. Cuando en el proceso de la evolución de las máquinas, fueron inventándose unas nuevas máquinas que fueron avanzando en la parte de electromecánica. Construyeron la que les comentaba, que es la Mark I, que fue la primera máquina que podía hacer cálculos programables. Ya se programaba por conexión de clavijas, era enorme y poco fiable, pero era la era inicial de los ordenadores. Ya reconocía las órdenes ya por medio de esas clavijas y hacía cálculo. ¿Ya? Eso fue por allá en 1944. Vamos a ir un poco a la historia de esto. Los ordenadores de válvulas electrónicas, aproximadamente en 1946, miren que fue 2 años después, a raíz de esa época, toda la tecnología ha venido avanzando año a año, ha venido avanzando, y la gente buscaba la manera en que el procesamiento de los datos fuera más rápido y más eficiente, más fiable, más creíble. Entonces, esas válvulas electrónicas son unos enormes ordenadores que utilizaban las fichas perforadas para la toma de datos. ¿Listo? Por ejemplo, vamos a buscar cómo era vamos a mostrarle cómo era la Mark I, o por lo menos imágenes de lo que muestran lo que era una Mark I en ese entonces. Listo, vamos a compartirles para que vean un poco de lo que era la Mark I. Si ven en lo que les estoy compartiendo, la imagen que está a la derecha, esto era Sí, eso le iba a decir yo, profe, que se parecen como a esos sistemas de Movistar o de comunicaciones llenas de cables y luces y todo eso. Sí, entonces mira cómo eran estos MyFran o estos computadores, o sea, era una cuestión inmensa, ocupaba un Pero cuarto, esto era casi parecido mayormente a los servidores actuales, las pero, máquinas de pero servidores. tengan en cuenta que hoy en día los servidores simplemente están todos juntos para aumentar las capacidades, pero obviamente su velocidad, su almacenamiento son totalmente diferentes. Estas máquinas no tenían mucha capacidad como lo que tenemos hoy en día. Ya, simplemente hoy en día, tanto la electrónica, la ingeniería de sistemas y otras carreras han encontrado en el desarrollo de los servidores que pueden organizarse de esta manera, pero es necesario simplemente para manejar grandes volúmenes de información.
Mientras que aquí con estas máquinas el volumen de información era mucho menor. Miren que después de esta máquina se inventaron una que se llamaba el ENIAC. Si ustedes ven el ENIAC, miren estas mujeres, por ejemplo, cómo conectaban todas estos cables para que la máquina pudiera procesar la información. Y cuando les hablo que era de grande de un cuarto, miren la imagen, era realmente grande. Era realmente grande esta información, esta máquina. Y sin embargo, ellos no dejaban de trabajar con el fin de mejorarlas. ¿Listo? Muchas de estas primeras máquinas, sus propósitos eran científicos y militares. No eran unas máquinas que estaban accesibles al público o accesibles a cualquier empresa que la quisiera. ¿Listo? Sí, después con los años comenzaron a construir modelos para la parte comercial. Listo. En 1956 ya están los ordenadores de transistores, grandes ordenadores con muchos terminales, ya con cintas magnéticas, fichas perforadas, para ingresar los datos y archivar los resultados. Los ordenadores a base de circuitos integrados, o los microchips, como a veces le dicen las personas, en 1965 ya comenzaron a utilizar teclado y pantalla y almacenaban la información en discos magnéticos. Ahí comenzaron la era de los discos magnéticos. Podíamos guardar la información, ¿cierto? Pero entonces ya les voy a mostrar más o menos cómo era un modelo de estas computadoras, que eran unas terminales muy grandes. Por ejemplo, aquí les voy a mostrar esta imagen de una persona trabajando detrás de uno de estos equipos. O sea, era una cuestión totalmente diferente a lo que vemos hoy día. Entonces, si vemos, miren la imagen, ya, de lo que eran esas máquinas donde se guardaba la información. O sea, imagínense, una persona tenía que trabajar ahí sí o sí. Y miren, las personas generaban su información en texto. Miren, tenían este tipo de cintas para grabar la información. Entonces eran máquinas supremamente complejas y las personas que las manipulaban eran realmente especialistas, ya, para poder manejar este tipo de datos. Miren, la UNIVAC, este fue otro de los avances tecnológicos de esa época, en los cuales se comenzaban a ver esos avances. Mírenla, por ejemplo, aquí la tenemos, miren la UNIVAC, miren muchos botones, mucho luz. Y esto que está aquí en la parte de abajo de la derecha de la máquina, era para conectar los cables. Avanzado el tiempo, ya para 1971, ya se comenzaron a ver los primeros equipos que utilizaban microprocesadores. Ya esto permite reducir el tamaño de los equipos, ya, y sobre todo en la parte de la fabricación, ya era algo mucho más pequeños. ¿Listo? Ya eran máquinas más automatizadas, podían realizar más cálculos, ordenar mejor los datos, podían ser más fácilmente programables, en fin. ¿Listo? Y de ahí en adelante se comenzaron a desarrollar por medio de empresas como IBM, computadores que fueron permitiendo que los datos fueran mucho más fáciles de ingresar, que se fuera viendo ya la parte multimedia, que es lo que conocemos hoy día. Antes los computadores simplemente eran para ingresar datos. Ya hoy día miren que ya podemos
vernos las caras, podemos hablar, podemos utilizar dispositivos móviles para ingresar a la red de los sistemas, porque antes simplemente utilizamos un teléfono para comunicarnos por voz. Ya hoy día sirve para muchas cosas. Listo. Vamos a hablar ahora un poco, saliéndonos de la historia, de esas unidades centrales. Las unidades centrales almacenan y ejecutan los programas que le introducimos en la memoria y controla el funcionamiento general del ordenador. Por ejemplo, estos ordenadores por lo general obviamente necesitan un programa, que el programa central, por ejemplo, este es Windows 11, para que pueda ser la base de los demás programas que podamos ejecutar, ¿ya? Llámese Internet, llámese Office, llámese Word Office, por ejemplo, para partes contables, en fin, ¿ya? ¿Con qué factores viene determinado esto? Capacidad de memoria, rapidez en la procesación de datos y los periféricos que podemos controlar a raíz de esto, ¿ya? Estos dispositivos, dice, debido a la naturaleza de los ordenadores, son integrados básicamente por circuitos que solo son capaces de conocer la existencia o la ausencia de electricidad y magnetismo entre ellos. La unidad central solo puede procesar la información que se presente en lenguaje binario, es decir, en bits. Por eso, cualquier carácter, llámese letra, número, signo, que introducimos en el ordenador desde el teclado será transformado antes de ser transmitido a la unidad central. Esto es lo que llamamos el procesamiento de datos, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con eso? Él va a trabajar de manera interna para arrojarnos los resultados. ¿Listo? Y estos resultados simplemente se van a hacer visibles a la pantalla o a la impresora. ¿Qué tiene la unidad central? Dice, la memoria interna es donde se almacenan los programas que se están ejecutando y los datos relacionados con ellos. Se puede identificar bajo dos tipos de memoria. Las memorias ROM, ROM, memoria RAM. Si tienen de pronto un poquito de conocimiento, ¿qué me pueden decir de estas dos memorias? ¿Qué es la memoria ROM y qué es la memoria RAM? Bueno, ahí sí quedé ya mal, profe. Gracias, Orlando. José Gabriel, ¿me ibas a decir algo? Yo de la RAM. La memoria RAM es la que da la capacidad de la velocidad del computador o el dispositivo. José Gabriel, discúlpame, ¿me puedes repetir? Me estabas hablando de la RAM. Para mí la memoria RAM es la que da la capacidad y la velocidad del dispositivo o del aparato que tiene función en la memoria RAM. Velocidad y capacidad, ok. Daniel, la pregunta es la siguiente. Para ti, dentro de lo que conoces, ¿qué significa o qué crees que sea memoria ROM y memoria RAM? Igualmente, Brian, me ibas a comentar algo. Sí, profe, sí. Sí, señor. Te escucho. Profe, ¿sí me escucha? Afirmativo, Brian, te escucho. ¿Me escuchas bien? De la ROM, porque o sea, iba a hablar de la RAM, pero ya el compañero nos dijo y eso es exactamente lo que él dijo, es verdadero. Y las ROM son donde se almacenan los datos o instrucciones que se utilizan, ¿sí?
Bueno, eso es lo que tengo entendido yo por ROM. Correcto, entonces, la memoria ROM contiene los programas y los datos indispensables para que el ordenador y el usuario lo puedan trabajar sin modificarlos. Estos no se pueden modificar. ¿Listo? Los datos que están en la ROM. Y la RAM es simplemente una memoria volátil donde se sitúan los programas y los datos con los que se va a trabajar según su ubicación. Vamos a distinguir entre convencional, alta y extendida. Por ejemplo, en este momento yo estoy utilizando la memoria RAM de este equipo en una capacidad mayor porque estoy transmitiendo, estoy grabando, estoy mandando mensajes tanto de voz como de video. Entonces la capacidad de la RAM aumenta. La ROM la sostiene y la RAM la aumenta, pero al momento de que yo deje de transmitir, ya la RAM digamos que va a disminuir o sea, su capacidad va a ser mayor porque voy a dejar de utilizar el programa que estoy utilizando. Entonces, a medida de que yo utilice más programas, más se va a cargar la RAM. Si utilizo programas múltiples, voy a cargar la RAM. La ROM lo va a tener. ¿Listo? La memoria de configuración. Ahorita me estaba hablando alguien de la tarjeta madre. Si hablamos de la memoria de configuración, deben por lo menos tener una idea de qué es la BIOS, ¿cierto? La BIOS es un chip en la tarjeta madre que guarda la configuración inicial del equipo. Y esta simplemente se conserva por medio de una batería pequeña, una batería un poco más grande que la de un reloj. Así es similar, pero un poquito más grande. Va a almacenar los parámetros de la configuración que tenemos en el arranque del equipo. Por ejemplo, si le tenemos contraseña o no, o todo esto. Y la hora y fecha actual del equipo. Ella no se va a desprogramar a menos que esa batería se descargue, pero esas baterías son de alta duración. No son fáciles. Entonces tenemos estos tres tipos de memoria. La memoria nos las podemos imaginar ya como una gran parrilla de celdas ordenadas ya de carácter almacenado para almacenamiento ya transformado en byte. Ocupa una de estas celdas y estas celdas se llaman registro de memoria y tienen un número y un orden que constituye su dirección. Cada vez que nosotros realizamos algo y lo guardamos, el disco duro va a tomar esos datos y los va a almacenar de tal manera que cuando el día de mañana yo quiera volver a visualizar esos datos, simplemente voy a abrir el archivo que yo fui y el sistema va a reconocer ese archivo y va a decir, este archivo está en esta dirección. Vamos a visualizarlo. Obviamente todo ese proceso ocurre en segundos. Todo depende de la máquina que tengas ahí. Igualmente, las capacidades del computador obviamente va según el disco duro que tenga. Obviamente, entre más tengas disco duro, mucha más capacidad de almacenamiento vas a tener. Si tienes un disco duro pequeño y manejas gran volumen de información, este disco duro va a llegar el momento en que no va a poder guardar absolutamente nada y vas a tener que hacer simplemente un reemplazo de este disco o simplemente cambiarlo por otro y pasar la información que tiene y queda mucho mejor. ¿Se acuerdan del término CPU como tal? En la parte ya electrónica, no la parte física. ¿Qué es la CPU? ¿Sí se Profe, acuerdan? la CPU es como digamos, como el corazón de nosotros. Es el que le da como le diría yo, como la energía. Ok. ¿Quién más? Eso que estás describiendo vendría siendo ya la fuente. Y el cerebro vendría siendo el procesador. Si la fuente es energía, ya el cerebro vendría siendo el ordenador. Eh,
sino que ahora mismo se me olvidó cuál es el significado de la PC, pero no estilo físico, sino ya del tío del programa. La CPU es una sigla en inglés que si la traducimos al español es la unidad central de proceso. ¿Listo? Hoy día ya incorpora también la unidad aritmético-lógica, que es la que nos hace todo este cálculo matemático. Pero la Unidad CPU, sí, profe. Central Processing Unit, es lo que significa. Central Processing Unit. CPU. Unidad central de procesador, algo así. Exacto. Unidad central de procesamiento. ¿Ya? Estas son las que tienen los microprocesadores, que son los que nos ayudan a que todos los procesos que se realizan se hagan de manera ágil en los computadores. ¿Listo? Eso se puede ver fácilmente a través del administrador de tareas y en programas para informarles. Sí, podemos visualizar qué tipo de procesador tenemos. ¿Listo? Eso es bastante fácil. Igual cuando vamos a comprar un computador siempre debemos pues llevar unas características mínimas de lo que queremos y obviamente que se adapte al bolsillo de cada uno. Porque yo quisiera comprarme una máquina de estos que tienen los chicos para jugar, los gamers. Son máquinas que pueden costar 20, 30 millones de pesos facilito o más. Eh, Profe, si usted quiere comprarse uno fácilmente, eh, no son tan caras, siéndole sincero. Uno, el más básico, que puede ser armado así pieza por pieza, parte por parte, te saldría como en 2 millones. No, y de esos que son ya como 30 millones hacia adelante, eso ya sería estilo lo que trabajan de videos, o sea, de estilo youtuber, que son los que necesitan esos computadores así fuertes para trabajar. Me está preguntando Brian por la asistencia. Bueno, ahí te la voy a compartir nuevamente por el chat de acá de la reunión. Ahí te la comparto. O sea, yo te hablo de esta cifra alta con estos dispositivos porque obviamente, o sea, vas a comprarte, digamos, lo mejor. O sea, la torre va a ser una cuestión que va a ser, digamos, el enfriamiento ya no va a ser un enfriamiento por ventilador, sino que va a utilizar nitrógeno, va a utilizar líquido, o sea, como refrigerante, vas a utilizar un procesador o varios procesadores de máxima capacidad, vas a utilizar memorias RAM de mayor capacidad. Obviamente todo va a ser lo mejor, vas a utilizar no una, sino varias pantallas, vas a tener tu silla ergonómica, en fin, estos chicos se dedican a eso y sus costos son bastante elevados. Obviamente que si yo quiero jugar, por ejemplo, un juego básico, no sé, Free Fire, a mí por lo personal no lo hago, no me gustan, yo puedo utilizar este equipo, este equipo tiene su tarjeta gráfica independiente, es un Ryzen 5, ¿ya? Y me permite tener buena calidad, tiene una pantalla de 15 pulgadas, entonces, en fin, me permite realizar muchas acciones con él. Entonces, podría utilizarlo. Pero realmente yo lo utilizo para dar, pues, les doy clase a ustedes, trabajo con otras personas, doy clase a niños acá en el día, entonces digamos que es mi herramienta de trabajo. No voy a coger mi herramienta de trabajo para jugar. Pero ya esto es al gusto de cada persona. Ya cada persona decide a qué profesión, porque igual esos chicos tienen eso como profesión. Jugar y evaluar juegos. Ellos son personas que las empresas los buscan para que jueguen y evalúen qué tan bueno, qué tan difícil, cómo se ven sus gráficos, cómo es la interfaz de usuario, en fin, muchas cosas. ¿Listo? Volviendo acá al tema, entonces, de las principales cualidades de la unidad central es la fiabilidad y la rapidez, ¿ya? Y esto también va a depender de los procesadores
que tenga, ¿ya? Va a responder a eso, listo. El controlador de los periféricos, que es el encargado de controlar el funcionamiento de los periféricos que están conectados a la unidad central del ordenador. Vuelvo y les digo, ¿cuáles son los periféricos? El teclado, la pantalla, la impresora, los modem, los lápiz ópticos, micrófonos, parlantes, bocinas, en fin, todo lo que esté conectado va a tener cada uno sus controladores, ¿ya? ¿Cómo se conectan esto? A través de unos cables que se llaman, o líneas que se llaman bus de datos, ¿ya? Y hay de diferentes tipos, de 8, 16 o 32 hilos en paralelo, a través de los cuales se transporta la información e integra todos los datos. ¿Listo? Está el bus de datos, está el bus de direcciones y está el bus de control, ¿ya? Los buses de control transportan las señales de control. El bus de direcciones transporta los números que representan las direcciones de memoria. Se acostumbra a tener entre 20 y 32 hilos. Y ya les comenté el bus de datos, pues que transporta los caracteres que integran estos programas. Listo. Con respecto a los periféricos, creo que ya se los he comentado. Ya creo que todos saben cuál es la función de un teclado, que es para poder escribir, ingresar. El ratón o mouse simplemente hace el control y poder arrastrar sobre la pantalla para dar clic y poder dar órdenes. Igual el mouse, para los que no lo conocen, él tiene 3 botones: el de la derecha, el de la izquierda y el del centro. Aquí donde está esta pequeña rueda no solamente sirve para subir y bajar, sino que ahí dentro también hay un botoncito. Entonces, dependiendo de la configuración que lo usemos, él va a dar para dar órdenes o para poder mostrar los menús alternativos que esto tiene. Listo. Sabemos que el escáner nos permite introducir una gráfica, un texto, lo que haya en una hoja o lo que vayamos a escanear, nos lo permite mostrar a través de imágenes o de archivos. ¿Listo? Hay unos que se llaman lector de caracteres ópticos, o OCR. Por ejemplo, yo tengo un texto, pero yo no quiero transcribirlo, simplemente lo coloco sobre este lector, él lo va a reconocer, me va a identificar letras, números, signos y me lo va a colocar tal cual como está. Existen los lectores de barra, que son aquellos dispositivos que utilizan normalmente en supermercados o en los bancos para leer un código de barras. Los códigos de barras esconden un código que se lee a través de esto, que nos va a mostrar la información del producto, el fabricante, el precio, el lote, fecha de vencimiento, en fin. Existen los micrófonos, las cámaras de video, pantallas. Inclusive hay pantallas hoy día que son táctiles, simplemente las tocamos. Son como manipular el dispositivo móvil, simplemente con colocar el dedo, o en su efecto con los lápices diseñados para esto podemos darle la orden que queremos. Las pantallas o monitores, ahí hoy en día existen las que son pantalla plana, son LCDs, ¿cierto? Antes existían unas que eran VGA, que tenían menos resolución, mostraban menos píxeles, ¿ya? Con respecto a las impresoras, hay de todo tipo para querer. Hoy en día, gracias a Dios, ya no existe, la puntomatriz ya no existe. Si alguna vez llegaron a un sitio, la puntomatriz era o sea, mostraba un ruido totalmente molesto, pero eran las impresoras que utilizaban antes, puntomatriz. Después se inventaron unas que eran de inyección por burbuja. Hoy en día existen las láser, que es lo más confiable para imprimir una alta calidad, mejora de colores, en fin, listo. Ya están los altavoces,
En fin, como periféricos existen muchas facilidades. Bueno, son las 8:53, nos quedan 7 minutos. Entonces, yo les voy a dejar eh, algunas cositas para que ustedes investiguen. Yo se las mando ahorita más tarde o mañana por el grupo para que ustedes investiguen y tengan un poquito de investigación. Van a tener toda la semana para poder realizarlo. Van a tener, va a ser fácil. Van a poder realizarlo ya sea a mano o van a poder enviarlo, si tienen la posibilidad pues de enviarlo digital, pues lo envían digital, como se les sea más fácil. Solo les pido no utilicen el copy paste porque no es buena herramienta, porque todo se puede, que lo mande digital, simplemente se busca que no venga copia de otro lado y listo, porque lo interesante es que ustedes lo puedan leer y que ustedes puedan ya grabarse en su mente esta parte de la introducción. A medida que vayamos en la clase avanzando durante nuestra clase, pues para los que no saben, vamos a ver un poquito sobre mis documentos, cómo ver una carpeta, cómo crearla, qué documentos podemos guardar ahí. Ya vamos a ver un poquito sobre el programa base de DOS, vamos a ver un poquito de TXT, los archivos de extensión, en fin, muchas cosas. Espero que les esté gustando esto, que entiendan un poquito cualquier cosa que no entiendan o que no comprendieron. Ahí en el grupo está mi número, me pueden escribir por interno, pueden hacer su pregunta por ahí y yo con mucho gusto pues yo les voy contestando cualquier cosa que no es. ¿Ya? Mientras que les escribo les voy a dejar que la tarea va a ser hablar sobre el software. Acabamos de hablar del hardware, pero el software. ¿Qué es el software? ¿Cuáles son lenguajes de programación? Cosas así pequeñitas para que se vayan imaginando lo que vamos a ver. Y vamos a buscar un poquito sobre los sistemas operativos, monousuarios y multiusuarios. Yo después les paso eso. Ya son las 8:56 minutos. Vamos a completar ya casi la 1:40 en la clase. A todos ustedes les agradezco. Espero que si tienen algún comentario ahorita, alguna duda, alguna pregunta, pues los escucho. Ve, profesor, para la próxima clase la tarea va a ser oral, ¿verdad? Si no escuché bien. La idea es que ustedes investiguen, me manden la información para poder tener la sustentación de la tarea y obviamente el inicio de la próxima clase vamos a tratar ese tema y voy a consultar con ustedes su investigación, lo que ustedes consultaron por internet y lo que pudieron obtener de información. Entonces ese va a ser el inicio de la próxima clase, vamos a hacer esas preguntas y obviamente vamos a tratar el tema para que a todos nos quede el concepto claro. Profe, ¿será que usted puede hacer de enviarlo a través de WhatsApp? Sí, correcto. Como la tarea de sociales, que también es una asignatura que les estoy dando, yo envié las preguntas por ahí. ¿Listo? Yo voy a ver si cuadro con la señora Adriana para poder hacer la pregrabación de la clase porque mañana ya es el campo de la profe Mary. El viernes no damos clase. Obviamente el viernes estaba para el diplomado, pero no vamos a poder darlo porque obviamente ya a partir del viernes ustedes tienen que estar en servicio, tienen que estar muy atentos porque se viene todo el tema pues de las elecciones presidenciales y bueno, pero entonces sí por lo menos hacer la clase pregrabada y dejárselas para que ustedes
puedan ver ahí y ahondar un poquito más en los temas. Igual acá en lo de informática, que ya sí queda la clase para, no sé si el próximo miércoles, porque el próximo miércoles pueden estar viendo matemáticas, ya sea para dentro de 15 días, todo depende de cómo nos hagamos la programación entre los profes. Recibido, profe. Profe, que dice que hablar del software, que tendremos que enviarle un audio al WhatsApp o como. Pues la idea de pronto no tanto el audio, sino investiguen, tomen una hoja de papel, escriban con puño y letra, los que tengan la posibilidad de escribir. De lo contrario, lean el material de investigación y hagan un resumen de lo que usted entendió. No necesito que hagan una copia de allá y me lo peguen acá en WhatsApp, porque no es la idea. Simplemente lea y con sus propias palabras exprese lo que usted entiende de lo que va a ser software y las demás preguntas que vamos a hacer. Obviamente, cuando vayamos a preguntar acerca de los sistemas operativos, obviamente las respuestas van a ser casi iguales para todos porque esto es estándar, ya es algo que ya está. Pero la idea es que ustedes no solamente me digan el nombre, sino que averigüen sobre eso y que puedan dar una idea personal de lo que entendieron a raíz de su lectura. Ok, profe, ya recién. Bueno, muchachos, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias por acompañarme. Sé que los demás, por cuestiones de conectividad o por cuestiones de señales en las zonas donde se encuentran, no han podido estar, pero esperemos que se conecten con esta clase de manera virtual y la puedan atender y escuchar muy bien. Feliz noche Profe, una para pregunta todos. Señor, dígame, le escucho. respecto a ahorita que acaba de mencionar que también una tarea en sociales. Yo estoy recién ingresado al grupo y esta es la primera clase a la que me conecto. No tengo idea Bueno, sobre él. listo. Como estás ahí en grupo, me escribes al personal, me dice, profe, hágame el favor, me envía la tarea de sociales y yo te envío la tarea de sociales. No hay ningún problema. Bueno, muchas gracias, profe. No, con mucho gusto, José. Listo, chicos. Entonces, gracias a todos. Muchas bendiciones. Se cuidan y pues estamos atentos a las clases de mañana. Igualmente, profe, tenga una buena noche.